Nunca quise escribir esta carta. Mis manos aún tiemblan, no por el frío del invierno en el frente, sino por el peso de lo que voy a confesar. Cada palabra que trazo sobre este papel manchado de sangre y desinfectante me recuerda que amar, aquí, es un crimen. Y sin embargo, fue lo único que me mantuvo viva. Su nombre no debería estar en mis labios, ni su rostro en mi memoria. Era un enemigo, un soldado alemán caído en nuestras manos tras el bombardeo de Kharkov. Yo era enfermera del ejército soviético, juré salvar vidas sin mirar el uniforme. Pero cuando abrí sus ojos grises, comprendí que había salvado algo más que un cuerpo. Había rescatado un corazón que no me pertenecía. Durante semanas curé sus heridas bajo el rugido lejano de los cañones. Nos hablábamos con miradas, con silencios, con temblores. Él apenas sabía mi idioma, pero bastaba una sonrisa para entendernos. En la guerra, las palabras sobran. Basta el miedo compartido para unir dos almas que no deberían tocarse. Sabíamos que lo nuestro no tenía futuro. Cada beso robado era una sentencia, cada respiración compartida, una traición. Pero cuando uno ha visto tanta muerte, amar se convierte en el último acto de resistencia. Y resistimos, hasta que la guerra decidió por nosotros. Esta carta es lo único que me queda de aquel invierno. Si alguien la encuentra entre las ruinas del hospital, sabrá que no todos los amores mueren con las bombas. Algunos quedan atrapados entre sangre y lágrimas, esperando que alguien los recuerde. Dicen que en la guerra no hay lugar para el amor. Pero yo vine a ser uno entre los gritos, el humo y el olor a metal quemado. Yo lo vi surgir como una chispa temblorosa en medio de la oscuridad, tan pura y tan prohibida que parecía un pecado. Cada día que pasaba junto a él, entre vendas ensangrentadas y susurros en otro idioma, sentía que la línea entre el deber y el corazón se borraba lentamente. A veces, mientras el hospital temblaba por los bombardeos, me preguntaba cuántas historias como la nuestra se perderían en el ruido de las explosiones. Amores silenciados por órdenes, por banderas, por miedo. Y pensé, tal vez, si alguien escucha mi voz algún día, si alguien lee mis palabras cuando todo esto acabe, entenderá que incluso en el infierno, el alma humana aún puede amar. Hoy quiero contarte esa historia. No porque busque compasión, sino porque necesito que no se olvide. Esta carta no es solo una confesión, es un fragmento de humanidad enterrado bajo la nieve y la pólvora. Cada palabra que estás a punto de oír fue escrita con lágrimas y temblores, para que el tiempo no borre lo que sentimos cuando todo estaba perdido. Si esta historia llega a ti, suscríbete al canal para que más cartas como esta no se pierdan en el silencio de la historia. Déjame un like si alguna vez creíste en un amor imposible. Y comenta tu ciudad, para que sepamos desde dónde viajan estas voces del pasado. Porque mientras alguien las escuche, nuestros nombres no estarán del todo muertos. El invierno del 43 cayó sobre nosotros como una maldición. El hospital de campaña se levantaba sobre un terreno helado, con las ventanas cubiertas de escarcha y el aire impregnado de éter, sudor y miedo. Cada día llegaban más cuerpos que almas, y cada noche me preguntaba cuánto tiempo tardaría la guerra en reclamar también el mío. Pero aquella mañana, entre los gritos y el olor metálico de la sangre, trajeron algo distinto. Un enemigo que aún respiraba. Venía envuelto en un abrigo destrozado, con el rostro cubierto de barro y nieve. Su uniforme alemán estaba empapado de sangre y su mirada vagaba entre la fiebre y la confusión. Uno de los soldados soviéticos lo arrojó sobre una camilla con desprecio, murmurando que no valía la pena gastar morfina en un perro nazi. Pero algo en mí se negó a mirarlo como un enemigo. Era solo un hombre, herido, temblando, tan frágil como cualquiera de los nuestros. Cuando retiré su casco, su cabello rubio se pegó a mis guantes. Tenía un balazo en el hombro y fragmentos de metralla en la pierna. Mientras limpiaba la herida, su cuerpo se estremeció, y por un segundo, nuestros ojos se encontraron. No entendí sus palabras, pero su voz sonó más a ruego que a orgullo. No sé por qué,
pero aquel sonido me atravesó. Le administré morfina a escondidas. No debía hacerlo. Los prisioneros recibían lo mínimo para no morir, no para sanar. Pero al verlo retorcerse, algo más fuerte que el reglamento me guió la mano. El médico jefe me observó en silencio, fingiendo no ver. Quizás él también estaba cansado de obedecer a la guerra. Esa noche no pude dormir. El viento hacía crujir las lonas del hospital, y cada ráfaga parecía traer ecos de voces lejanas. Pensé en él, en su respiración irregular, en cómo había apretado la mandíbula para no gritar. No entendía por qué aquel desconocido se había quedado en mi mente, entre tantos cuerpos sin nombre que había visto morir. Al día siguiente regresé a su camilla. Estaba despierto, mirándome con unos ojos grises que parecían cargados de invierno. Intentó incorporarse, pero el dolor lo dobló en dos. Le hablé en ruso. Él me respondió en alemán, y durante un instante solo existió el sonido de nuestras lenguas sin comprenderse. Aún así, algo se entendió. Empecé a atenderlo cada día, aprovechando los momentos en que nadie miraba. Le cambiaba las vendas, le ofrecía agua y a veces le dejaba un trozo de pan más del que debía. Él intentaba agradecerme pronunciando mi nombre con torpeza. Anya. Aquel sonido, mi nombre en su boca, se convirtió en mi secreto favorito. Un día, mientras le limpiaba la herida, su mano rozó la mía. Fue un gesto involuntario, casi un reflejo, pero bastó para que el tiempo se detuviera. Por un segundo, olvidé el ruido de los cañones, los uniformes, las órdenes. Solo escuché el ritmo de dos corazones intentando sobrevivir en silencio. A partir de entonces, algo cambió entre nosotros. Ya no era solo compasión lo que me movía, sino una necesidad de verlo despertar, de saber que seguía vivo. Cada mirada suya era una grieta en la muralla que había construido para no sentir. Y en medio del caos, descubrí que aún quedaba un rincón del alma donde la guerra no podía entrar. Pero en el frente, nada puro dura demasiado. Una enfermera soviética cuidando de un enemigo no pasa desapercibida por mucho tiempo. Los ojos del deber empiezan a volverse cuchillos, y los susurros se transforman en amenazas. Esa fue la primera vez que comprendí que amar, allí, era un acto de traición. Los días en el hospital se repetían como un reloj oxidado. El amanecer llegaba con el sonido de los heridos, y la noche se despedía con el gemido de los que no sobrevivían. Entre esas rutinas de muerte y desinfección, él comenzó a hablarme con gestos. Me señalaba el cielo cuando oía los aviones. Hacía un ademán de escribir cuando quería que trajera papel. No necesitábamos palabras, bastaba una mirada para entendernos. Una tarde, cuando todos dormían, encontré una hoja doblada junto a su camilla. Era un dibujo. Con torpes trazos de lápiz, había dibujado un rostro, el mío, con un pañuelo en la cabeza y una expresión cansada, pero viva. Debajo, una palabra escrita en alemán, Danke. Gracias. Aquel simple gesto derrumbó la distancia que el uniforme había impuesto entre nosotros. Empecé a enseñarle algunas palabras en ruso, y él, a cambio, me enseñaba las suyas en alemán. Entre vendas y bisturís, nuestras voces se entrelazaban como si construyeran un refugio invisible. A veces reíamos bajito cuando pronunciaba mal mi idioma, y esa risa, tan pequeña, tan humana, se sentía como un lujo en medio del infierno. Era peligroso, lo sabíamos, pero el alma necesita algo que la mantenga viva, incluso entre ruinas. Cada día que pasaba su rostro perdía la palidez de la fiebre. A medida que sanaba su cuerpo, el mío parecía enfermar de algo que no entendía. Ansiedad cuando no lo veía, alivio cuando lo escuchaba respirar. No sé en qué momento dejé de ser enfermera para convertirme en cómplice. Quizás el amor es eso, un error que se comete despacio. Una noche, cuando las sirenas anunciaron otro bombardeo, corrí hacia su camilla para protegerlo. Las paredes temblaban, el suelo se sacudía y los gritos llenaban el aire. Él tomó mi mano y la apretó con fuerza, con un miedo que jamás había visto en un soldado.
No hizo falta decir nada. Nos quedamos así, respirando el mismo terror, el mismo temblor. Después del ataque, todo quedó cubierto de polvo y silencio. Salí al exterior, entre los restos del hospital improvisado, y vi la nieve mezclada con cenizas. Pensé en cuántas veces la guerra había destruido lo poco que intentaban hacer. Cuando regresé a su lado, me miró y susurró una palabra que entendí sin necesidad de traducción. Blaib. Quédate. Esa noche no obedecí las órdenes de volver al barracón. Me quedé junto a él, escuchando su respiración tranquila. Afuera, el viento aullaba entre los árboles, pero dentro de aquella tienda de campaña solo existía la calma de dos almas cansadas. No sé si fue el cansancio o la ternura, pero me acerqué y apoyé mi cabeza en su pecho. Sentí su corazón latiendo, y el mío respondiendo al mismo ritmo. Desde entonces, cada noche tenía un sabor distinto. Compartíamos trozos de pan, palabras sueltas, historias que nadie debía escuchar. Él me contaba de su madre, de un hermano que no volvió del frente, y yo le hablaba de mi aldea, de mi infancia antes de que el mundo se volviera gris. En sus ojos ya no veía a un enemigo, sino a un hombre que, como yo, solo quería volver a casa. Pero la guerra no perdona los milagros. Un día, mientras cambiaba sus vendas, uno de los oficiales soviéticos entró sin avisar. Su mirada se posó en nosotros demasiado tiempo, como si hubiera visto algo que no debía existir. No dijo nada, pero su silencio pesó más que una sentencia. Esa noche supe que nuestro refugio había sido descubierto. Lo sentí en el aire, en las miradas frías de los demás, en la forma en que el oficial me evitó al amanecer. Había algo en camino, algo inevitable, y sin embargo, mientras escribo estas líneas, aún recuerdo su voz repitiendo mi nombre en un idioma roto. Anya. Como si esa palabra pudiera detener la guerra. Desde aquella mirada del oficial, la atmósfera del hospital cambió. El aire se volvió pesado, las voces bajaron de tono, y cada paso resonaba como un eco de culpa. Sabía que algo se avecinaba, pero fingí no verlo. Seguí atendiendo a los heridos, cumpliendo mis turnos, mientras dentro de mí la angustia crecía como una herida que no sangra, pero no deja de doler. Él también lo notó. Sus ojos me buscaban con inquietud cada vez que alguien pasaba cerca de su camilla. Intentaba sonreír, como si nada hubiera cambiado, pero su mirada decía otra cosa. Miedo. Miedo no por su vida, sino por la mía. Porque en aquella guerra, una enfermera podía morir sin disparar un solo tiro. Una tarde, el comandante me llamó a su oficina improvisada. El techo goteaba, el mapa del frente estaba manchado de barro, y sobre la mesa había una lista de nombres. El suyo, el del prisionero, estaba allí. Me preguntó por qué aún seguía con vida. «Órdenes, camarada», respondí. «Órdenes no, compasión», dijo él sin apartar la mirada. Salí de esa tienda con el corazón hecho trizas. Sabía lo que significaba. El prisionero iba a ser trasladado al campo de interrogatorios del batallón, un lugar del que nadie regresaba, y si me oponía, firmaría mi propia condena. En guerra, el amor no necesita enemigos, basta con un superior que sospeche. Esa noche lo encontré despierto, como si hubiera adivinado su destino. Le llevé una taza de agua y nuestras manos se rozaron por última vez sin miedo. Intentó hablar, pero no halló las palabras. Fue entonces cuando saqué un pequeño trozo de papel y un lápiz gastado. «Escribe», le dije en voz baja, «lo que quieras decir antes de irte». Él dudó al principio, pero luego comenzó a escribir, despacio, con las manos temblorosas. No entendía la mayoría de las palabras, pero veía la emoción en cada trazo. Cuando terminó, dobló la hoja y me la entregó. Sus ojos se humedecieron al pronunciar una frase que no olvidaré jamás. «Für dich, damit du mich erinnerst». Para ti, para que no me olvides. Guardé aquella carta en el bolsillo interior de mi abrigo. Sabía que poseerla era peligroso, pero no podía destruirla. Era lo único que quedaría de nosotros,
la prueba silenciosa de algo que el mundo no debía conocer. Si moría, quería que alguien la encontrara y supiera que entre enemigos también pueden hacer ternura. A la mañana siguiente vinieron por él. 2 soldados lo escoltaron fuera del hospital, sus botas dejando huellas oscuras sobre la nieve. No me atreví a despedirme. Lo observé desde la ventana, con las manos cubiertas de vendas y los ojos llenos de lágrimas que no debía dejar caer. El viento helado se llevó su silueta entre la niebla y con ella mi último fragmento de fe. Durante días fingí que nada había pasado. Cuidaba a los heridos, respondía con firmeza, obedecía órdenes. Pero por dentro, todo estaba roto. Cada noche releía la carta a escondidas, intentando descifrar sus líneas con un diccionario viejo que un médico había dejado olvidado. Descubrí palabras que no sabía que necesitaba oír. Gracias, perdón, amor. Su carta me hizo entender que la guerra no solo mata cuerpos, sino también verdades. Nos enseñan a odiar, pero nunca a curar el alma después. Esa hoja escrita con temblores fue mi única medicina en un mundo enfermo. Y aunque la escondí con miedo, prometí que algún día, si sobrevivía, contaría su historia. No por mí, por él, y por todos los amores que murieron antes de nacer. Los días que siguieron a su partida fueron un vacío interminable. El hospital seguía en pie, pero yo no. Caminaba entre camillas y cadáveres como un fantasma con las manos frías y la mirada perdida. El comandante ya no me llamaba camarada, solo me observaba, esperando que el remordimiento me delatara. En una guerra donde todos mienten, el silencio es la confesión más peligrosa. No tardaron en llegar las preguntas. Una enfermera del turno nocturno dijo haberme visto junto al prisionero más de lo necesario. Los rumores se propagaron como humo entre las tiendas. El oficial político me interrogó durante horas, buscando grietas en mi voz. Yo respondí con calma, repitiendo lo aprendido. Cumplí mi deber. Salvé una vida. Pero dentro de mí, esa frase pesaba como una mentira que sangra despacio. Esa noche no dormí. El frío entraba por las rendijas de la tienda y mis manos no dejaban de temblar. Saqué su carta del bolsillo. La abrí bajo la tenue luz de una lámpara de queroseno y la leí una vez más. No entendía todas las palabras, pero cada línea parecía un susurro suyo, una presencia invisible. Fue entonces cuando decidí responderle. Busqué un trozo de papel limpio, uno de esos que usábamos para registrar nombres de muertos, y comencé a escribir. No era una carta para ser enviada, era una confesión escrita al viento. Mis dedos se movían solos, como si temieran olvidar el sonido de su nombre. Si lees esto ya no estaré aquí, pero quiero que sepas que por un instante el mundo se detuvo entre nosotros. Mientras escribía, sentí que la guerra se alejaba unos metros. Las explosiones, los gritos, los uniformes, todo se desvanecía. Solo quedábamos nosotros, suspendidos en un recuerdo imposible. Dicen que amar al enemigo es traición. Continué. Pero si eso es cierto, prefiero ser traidora a ser piedra. La tinta manchó mis dedos. Parecía sangre, pero era verdad. A la mañana siguiente, escondí la carta bajo una tabla del suelo, junto a su dibujo y la nota que me había dejado. Era mi pequeño altar clandestino, el único lugar donde la guerra no podía entrar. Cada vez que limpiaba el suelo, pasaba la mano sobre ese escondite, como quien acaricia un secreto vivo. Y cada vez, mi corazón respondía con un golpe seco, recordándome que aún respiraba por los dos. Un día, el comandante volvió a llamarme. Me dijo que el prisionero había muerto durante el traslado. Su voz era fría, sin espacio para la duda ni el consuelo. No lloré. No podía hacerlo frente a él. Solo asentí y regresé al hospital. Pero dentro de mí algo se apagó para siempre. Esa noche abrí el escondite y tomé mi carta. La releí bajo la misma lámpara de queroseno. Por primera vez, la terminé. Donde estés, quiero que sepas que aún cuido vidas, aunque la mía se haya quedado contigo. Doblé el papel y lo guardé de nuevo. No la quemé.
No pude. Quemarla sería matarlo otra vez. Desde entonces, la guerra siguió arrastrándonos como un río helado. Cada día morían hombres con nombres nuevos, y yo me preguntaba si alguno de ellos había amado alguna vez. No era la única con un secreto, pero el mío pesaba más, porque el mío tenía rostro, voz y una carta. Nadie debía saberlo, y sin embargo, cada palabra que escribía en los registros oficiales llevaba un poco de él. Con el tiempo aprendí que las guerras no terminan con los disparos, sino con los recuerdos que no se borran. Yo seguí viva, pero no libre. A veces, mientras lavo mis manos cubiertas de sangre, creo verlo de pie, observándome desde la puerta, con la misma mirada serena del día en que se fue. Entonces cierro los ojos y le hablo en silencio. Ich, erin eremich, aún te recuerdo. El invierno comenzó a rendirse lentamente, como un animal cansado de matar. Las órdenes de traslado llegaron una mañana gris. El hospital sería evacuado hacia el oeste. Guardé mis pocas pertenencias, una muda de ropa, una cruz de madera y un trozo de pan endurecido. Pero mi mente solo estaba en un lugar, bajo las tablas del suelo, donde descansaban nuestras cartas. El oficial apuraba a todos, gritando que los alemanes retrocedían, que debíamos movernos. Deslicé la mano bajo la madera y toqué el papel escondido. No lo tomé. No podía. A veces el amor necesita quedarse donde nació, incluso si uno debe marcharse. Cuídalo tú, por favor. Susurré al suelo helado, como si la tierra pudiera guardar secretos. Luego me levanté, cerré el abrigo y salí al frío. No miré atrás. No tenía derecho a hacerlo. El viaje fue largo y silencioso. Íbamos en un tren de carga improvisado, lleno de heridos, enfermeras y cajas con suministros. Cada sacudida del vagón me recordaba los latidos de su corazón aquella última noche. Había dejado atrás un pedazo de mi alma, pero lo sentía aún conmigo, respirando entre los golpes del hierro contra los rieles. Alguien tosió, otro gimió de dolor. La guerra seguía viva, pero dentro de mí algo resistía. Su recuerdo. Nos instalaron en un viejo colegio convertido en hospital. El techo tenía agujeros, las paredes olían a humo y a humedad, y los pasillos eran un desfile de sombras. Allí volví a trabajar, a vendar heridas, a escribir nombres, a fingir que todo seguía igual. Pero cada vez que veía a un soldado con el cabello claro, el corazón me temblaba. Esperaba una mirada, una palabra en alemán, una mentira que me devolviera la esperanza. Una noche, mientras limpiaba una mesa, encontré un trozo de papel que alguien había usado para anotar dosis. Estaba en alemán. Lo sostuve entre los dedos, y de repente, el mundo se detuvo. Eran solo instrucciones médicas, nada más. Pero las letras me parecieron suyas, como si el eco de su voz hubiera quedado atrapado en ese idioma. Lo guardé en el bolsillo, sin saber por qué. Supongo que uno guarda lo que ama, incluso si no tiene sentido. El frente se acercaba. Las bombas sonaban cada noche más cerca, y las ventanas temblaban como si tuvieran miedo. Algunos decían que el final estaba próximo, que el Reich se derrumbaba. Pero para mí, el final ya había llegado hacía tiempo, en aquella mañana en que se lo llevaron. El resto era solo ruido. A veces, soñaba con él. Lo veía caminando entre la nieve, con su abrigo gris y la carta en la mano. Se detenía frente a mí, sonreía sin hablar, y el silencio lo decía todo. Al despertar, el sueño se disolvía, pero su voz quedaba rondando mi mente, como si la distancia no existiera. No sabía si estaba muerto, o si la guerra lo había devuelto a algún rincón del mundo donde aún respiraba. Un día, mientras atendía a un herido alemán capturado, me atreví a preguntar su nombre. Él levantó la vista, sorprendido. Dijo un apellido diferente, uno que no reconocí, pero en su mirada había la misma mezcla de miedo y ternura que había visto en aquel otro hombre. Supe entonces que el enemigo no tenía rostro, solo dolor, y que el amor que había sentido no era debilidad, sino la última forma de humanidad. Cuando el frente cayó y el silencio reemplazó a las sirenas, salí al patio del hospital.
El aire olía a hierro y a nieve derretida. Vi el cielo abierto por primera vez en meses, y sentí una calma extraña, como si alguien me acariciara el alma desde lejos. Tal vez él también miraba el mismo cielo, en algún lugar. Tal vez la guerra había terminado, pero nosotros seguíamos allí, entre las cenizas. Aquella noche encendí una vela y escribí su nombre en la parte interior de mi muñeca, con tinta, justo donde late el pulso. No para recordarlo, porque nunca lo olvidé, sino para que el mundo supiera que, entre sangre y lágrimas, hubo amor. Un amor que no pidió permiso, que no pidió perdón. Y mientras la vela se consumía, comprendí que algunas heridas no deben cerrarse. Deben recordarse para que la historia no se repita. El 9 de mayo de 1945, la guerra terminó. O al menos eso dijeron los periódicos. Las calles de Moscú se llenaron de banderas y risas, pero yo no podía celebrarlo. Para los demás era el final. Para mí, solo un recordatorio de todo lo que habíamos perdido. Mientras todos brindaban por la victoria, yo pensé en él, en su voz, en su carta escondida bajo las tablas de un hospital que quizás ya no existía. Pasaron los meses, y la vida intentó volver. Fui reasignada a un pequeño dispensario rural, donde los campesinos me llamaban doctora, aunque yo seguía sintiéndome una enfermera perdida. En las noches tranquilas, el silencio pesaba más que las bombas. A veces, tomaba el trozo de papel en alemán que había guardado, lo miraba bajo la luz de una vela y susurraba su nombre. Johann. Era la primera vez que me permitía pronunciarlo sin miedo. El invierno siguiente, pedí permiso para viajar. No sabía cómo explicarlo en el informe, así que solo escribí motivo personal. Caminé durante días, siguiendo los caminos destruidos del frente. Todo lo que alguna vez fue vida, ahora era polvo y madera. Pero mis pasos sabían a dónde iban. Volvía al hospital, a las ruinas donde había aprendido que el corazón no obedece órdenes. Cuando llegué, el paisaje era irreconocible. Solo quedaban fragmentos de muros, una torre caída y el eco del viento colándose entre los hierros. El suelo estaba cubierto de nieve endurecida. Caminé hasta el lugar donde recordaba haber escondido las cartas. El corazón me latía como aquella primera vez que lo vi abrir los ojos. Me arrodillé y comencé a apartar la nieve con las manos desnudas. El frío quemaba, pero no me importaba. Bajo la capa blanca, la madera vieja del suelo seguía allí, aunque agrietada por el tiempo. La levanté con cuidado, temblando. Y entonces lo vi. Un trozo de papel amarillento protegido por una caja metálica oxidada. Aún estaba allí. El escondite había resistido, igual que nosotros. Abrí la caja con manos temblorosas. Dentro había dos cartas, la suya y la mía. El tiempo había borrado parte de la tinta, pero las palabras seguían vivas. En su carta, entre manchas de humedad, aún se leía: no te odio, ni siquiera sé por qué lucho. Si muero, recuerda que hubo un hombre que te miró sin uniforme. Sentí que el aire se me escapaba. Leí mi propia carta después. Era torpe, desordenada, escrita con lágrimas. Pero al verla, comprendí que aquella versión de mí, la que amó en medio del horror, aún seguía dentro, viva, esperando. Por un momento, no supe si llorar o sonreír. Habíamos sobrevivido de la única forma posible, en papel. Me quedé allí durante horas, sentada sobre las ruinas. El viento soplaba fuerte, levantando copos de nieve, como si el cielo quisiera cubrirnos otra vez. Saqué un mechero y encendí una llama pequeña, no para quemar las cartas, sino para leerlas una vez más a la luz que el mundo les debía. Cada palabra ardía en mis ojos, y por primera vez sentí paz. No sé cuánto tiempo pasó hasta que decidí levantarme. Guardé ambas cartas dentro de mi abrigo sobre el corazón. El hospital ya no existía, pero lo que habíamos sentido, sí. Mientras me alejaba, pensé que quizá la guerra no destruye el amor. Solo lo esconde bajo capas de silencio,
esperando que alguien tenga el valor de buscarlo. Esa noche, dormí bajo un cielo sin sirenas. El frío me envolvía, pero dentro de mí había calor, no el del fuego, sino el de un recuerdo que ya no dolía. Cerré los ojos y lo imaginé sonriendo entre la nieve, libre, sin uniforme, y supe, con certeza, que algunas cartas no se escriben para ser enviadas, sino para permanecer. Han pasado años desde que la guerra cayó, pero su voz aún vive en mis noches. A veces, cuando el viento sopla fuerte, creo escuchar su susurro entre los árboles. No sé si fue real o si mi mente lo inventó para sobrevivir, pero poco importa. Lo que sentimos existió, aunque el mundo haya querido enterrarlo bajo uniformes, banderas y juicios. Él fue mi enemigo solo en los mapas. En el corazón, fue lo más humano que conocí. Guardo nuestras cartas en una caja de madera junto a mi cama. A veces las leo para recordar que incluso en el infierno hubo un rincón donde la ternura resistió. No busco perdón ni redención, solo que alguien entienda que la guerra no la ganan los que sobreviven, sino los que aún pueden amar. Y si algún día alguien encuentra estas páginas, quiero que sepa que entre sangre y lágrimas también floreció la vida. Ahora el mundo parece en calma, pero el alma nunca olvida. Escribo estas últimas líneas con la misma tinta temblorosa con la que lo amé. Y cuando termine, dejaré la carta en el viento, para que el destino la lleve donde él descansa, porque, aunque la guerra terminó, mi corazón aún escribe su nombre.